Hola chicos, bienvenidos a una entrevista en Grupo Ciencias. En esta ocasión tenemos a Yaneli, quien nos va a contar toda su historia y cómo ha podido ingresar a su carrera en San Marcos. Si quieres enterarte de todos los detalles, quédate hasta el final del video. A ver Yaneli, cuéntanos a qué carrera ingresaste y por qué. Vamos al final de frente. Bueno, yo ingresé a Arqueología en San Marcos. Y Arqueología es una carrera que desde pequeña yo la pensaba porque sabía que era excavar huesitos, pero... te imagino. ¿Viste? Cuando viste Indiana Jones te vaciló, me imagino. Claro, los dibujos animados, pero no sabía casi nada de esa carrera en sí porque es una carrera muy poco conocida, y eso que aquí en Perú hay tanto por explorar en materia arqueológica, pero... A mí me nace esta pasión de la arqueología por la historia y porque yo vengo del distrito del Rímac. Es un distrito histórico que tiene muchas casonas antiguas. Yo viví en una casona hasta toda mi niñez, mi infancia. Y a mí me encantaba vivir ahí, era bonito. El tamaño es el ambiente, el eco que se genera. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo... una etapa de mi infancia también viví en una casona antigua que fue la Asociación Guadalupana que está en Alfonso Ugarte, que es una casa viejísima, pero no descuidada, sino es una casa enorme, ¿no? Altota, los salones son gigantescos, cuando había reuniones también era espectacular, y es todo un ambiente, una remembranza que se te queda para siempre, ¿no? Yo he pasado ahí solamente unos meses. Tú viviste toda tu vida en una casona, me comentas. Sí. Bueno, toda tu infancia. Mi infancia. Yeah. Y caminar por las calles del Rímac para mí era muy bonito, me interesaba conocer la historia, mis cursos favoritos eran historia y por eso pues me llamó mucho la atención arqueología. Desde pequeña. Desde pequeña, sí. Ya. Ahora, vamos al pasado, a ver, al inicio. Desde pequeña te gustó la carrera de arqueología. ¿Cómo fue cuando vas terminando secundaria? ¿Ya estabas segura que querías arqueología o de repente tenías dudas todavía? ¿Cómo fue esa historia? No, lo que pasa es que yo no sabía qué hacer por la vida. ¿Estabas en un colegio particular, estatal, parroquial? Particular. Parroquial de las monjitas. Ya, un colegio parroquial, ya. Y... ¿Cómo fue tu secundaria? A ver, ¿qué recuerdas del colegio? ¿Cómo es un colegio de monjas para los que no saben? Bueno, es que mis últimos años el colegio se distanció de las monjitas, pero estaba pegado al convento y habían, pues tú veías a las monjitas que vivían por ahí, las saludabas, pero pues por problemas económicos se tuvieron que separar, entonces mi colegio desde la congregación, pero ahí esa es otra cosa que me gustaba de lo antiguo, porque mi colegio es de las hermanas dominicas y está conectado al convento y a la iglesia del patrocinio. Del colegio a la iglesia había una entrada secreta, ¿no? ¿Una entrada secreta? ¿Pero sí a los Harry Potter escondida por los pasillos o cómo era? No entiendo. No recuerdo muy bien, yo fui cuando estaba niña, pero es que es toda una historia pues de tan antigua. Debajo de mi patio mi profesor de religión nos mostró la entrada a las catacumbas debajo del colegio. ¿Y nunca entraron? No nos dejaron entrar, pero sabíamos que ahí estaba. Habían catacumbas. ¡Wow! Yo me imagino crecer así, con esa mística. Hay toda una mística entonces en tu historia. Genial. Ya, y a medida que fue pasando, o sea, fuiste llegando a la finalización de la secundaria, ¿cómo fue? ¿Qué cambió? Me dijiste que se separaron del colegio. Sí, por más que nada motivos económicos, y la administración pasó a manos de una directora que hasta ahora sigue. Ya. ¿Cómo fue el proceso? Me dijiste que las monjitas se separaron. ¿Cómo qué tanto cambió el colegio hasta que tú terminaste? Bueno, la verdad es que de un lado estaban las casas de las monjitas y del otro lado estaba el colegio. Pusieron un muro que separó todo, prácticamente partiéndolo por la mitad. Mi colegio tenía un auditorio y el auditorio pues desapareció cuando le pusieron el muro. Ya no se podía entrar al convento.
O sea, ahorita está con O sea, muros. solamente eran salones y un patio, algo así. Ajá, ya los salones, todos los salones y los 2 patios, todo lo que es colegio. ¿Qué tanto cambió para todos los chicos? O sea, eso, aparte de ser no parte de su vida normal, en el aspecto educativo, formativo, ¿cómo se sintieron? Fue difícil porque teníamos el auditorio donde se hacían todas las presentaciones y eso pasó a hacerse en el patio. Los alumnos parados. Ya. Y no se escuchaba bien, teníamos que gritar. Qué monse. O sea, terminaron con un mal sabor todos, me imagino. Sí, claro que han pasado ya varios años y de seguro las personas que están estudiando ahí ni se acuerdan. Ya es algo que se pierde, lamentablemente. ¿Cómo fue o cómo te sentiste finalizando tu cole académicamente? O sea, de manera personal, lo que ibas aprendiendo, qué tan segura estabas de lo que ibas a hacer después, ¿cómo fue esa parte? Bueno, yo no sabía qué hacer, había bajado mucho mis notas justo en quinto de secundaria porque estaba deprimida. ¿Fue por las monjitas o de repente hubieron aparte problemas en casa, cosas así? No recuerdo tanto los problemas en mi casa, pero recuerdo que los profesores no me motivaban. ¿Cambiaron de profesores o se mantuvieron los profesores? No, eran los mismos profesores, sino que algunos profesores, y esos que eran, ¿cómo se dice? Monjitas. O sea, pertenecían a la organización normal. Sí, eran muy... verticales. Sí. Muy rígidos. Sí, no te trataban con cariño. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el peor castigo que has visto en el colegio? ¿O la peor llamada de atención que hayan hecho? Bueno, cuando yo estudiaba ya no te golpeaban, pero te hacían pararte delante de todos y te hacían decirte, a mí me sacaban mi cuaderno y le enseñaban y decían, miren eso está mal hecho, ustedes no lo hagan así. Te hacían pasar vergüenza. Incluso hasta te hacían llorar delante de todos. ¿Y los demás compañeros qué hacían? ¿Cómo lo tomaban? No me imagino estar ahí parado mirando a un amigo que lo hacen... Es humillar prácticamente lo que hacen. Sí, pero después cambiaron mucho las cosas ya para secundaria, pero igual había maestras que te miraban así con una cara de... Eso, así. Ajá. Ya. ¿Y qué cosas son sancionables en colegios? Es normal, igual que todos, no hacer la tarea, llegar tarde, cosas así, me imagino. Claro, llegar tarde, llegar con un polo que no es, bueno, cuando yo iba, sí, llevaba un polo debajo del uniforme que era de otro color. Se estaba la manga por ahí, ¿ya? Y ahí tu llamada de atención. Sí. Qué grueso. Entonces, tú te deprimiste en quinto de secundaria. ¿Hubo fiesta de promo? ¿Cómo fue esa historia? Solo una reunión con los padres y los maestros. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año terminaste el colegio? 2014. El 2014, ya. A ver, terminaste el colegio, ¿qué pasó? Bueno, yo había hecho test de orientación vocacional y me salía que a mí me interesaba la informática y la ingeniería informática. Ingeniería de software, ingeniería de sistemas. Ajá, de sistemas. ¿Y dónde te hiciste ese test? En mi colegio. En el mismo colegio. Sí. ¿Qué arrojó eso? Y tú me dijiste que siempre has tenido afinidad por la arqueología. La historia me gustaba mucho. Pero el test te botó algo completamente diferente. Sí, porque, bueno, yo nunca he sido muy sociable y paraba más en mi computadora los últimos años. ¿Le gusta la computadora ya? Sí, pero yo no era buena en matemática. Ya. Y mis padres... ¿Qué tal eres dibujando? Bueno, yo soy buena dibujante. Mi pasatiempo es dibujar. He hecho algunos trabajos para ayudar a un youtuber. Bueno, yo trabajo con un youtuber. O sea, haces ilustración. Sí, un poquito. Ya, qué bacán. ¿Con quién? Hazle un chorro. Con Aldo Bartra, el robot de Platón. ¿Trabajas con el robot de Platón? Yo lo sigo. ¿Sí? Lo siguen, qué bacán. Sí, hace ya 2021. Ya, vamos a poner su canal y le vamos a hacer un cherrero. Bueno. Qué bacán. Ya, entonces... Eso pero me sí iba por ahí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cómo supe que lo mío era ingeniería de sistemas. Sí. Porque una vez estaba aburrido y en un boletín me puse a dibujar y estaba modelando un personaje y un profe me miró, era un profe de aritmética, me acuerdo. Me miró y en una me dijo, tú vas a sistemas, ¿no?
Sí, le digo. Sí. Sí, está bien, vas por ahí, por verme dibujar. Porque es modelar cosas. Pero bueno, ya. Pero no era lo tuyo, ¿o sí? A ver, ¿cómo fue en ese bueno, etapa? ingeniería tiene mucho que ver con matemática también. Ajá. Yo no era buena en matemática. Yeah. Pero, bueno, una anécdota que tengo, otra anécdota que tengo es que en mi último año participamos en un concurso para hacer un videojuego sobre la historia de Miguel Grau. Yeah. Fue un concurso de colegios nacionales y quedé en primer puesto con mi grupo y nos ganamos una laptop. Y eso fue mi laptop hasta el año pasado. Mi laptop es la que me ha durado. Fue el primer logro que has logrado básicamente. Sí, ¿no? Prácticamente. Sola. Pero en mi colegio, como yo era muy tímida, a mí no me tomaba muy en serio. Entonces, de hecho... O sea, no te agarraron en mancha, te levantaron en hombros, ¿no? No, fue una mención en la formación, muchos algo, problemas. No, tuve muchos problemas por eso. Porque, bueno, había una chica que también era de nuestro grupo, pero no quería estar con nosotros y se fue a otro grupo. Yeah. Pero cuando vio que quedamos en primer puesto, quiso decir que ella siempre perteneció a nuestro grupo. La víbora, ¿ya? Sí. Wow. Pucha, si yo... no sé, pero yo soy de Colegio Nacional Mixto, pero es otra historia. Pero yo me imagino, si yo ganaba un concurso y no me felicitaban, yo agarraba y pintaba las paredes con spray, me choraba feo. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Termina el colegio, me contabas que no sabías qué hacer. No, de hecho la Universidad San Ignacio nos hizo dar un examen que creo que siempre hacen a los de quinto de secundaria. Había un convenio con tu colegio. Sí. Pero hay universidades que tienen convenios, ¿no? Sí. San Ignacio, la Católica también sé que tienen convenios. Sí, pero apruebas el examen y ya tienes un pase directo. ¿Ya? Yo había aprobado el examen ¿A qué carrera? No recuerdo, Ya, te lo ya, juro. bueno, Creo que era el mismo examen para todos. Ajá, ya. Y con eso pues podía ir, ¿no? Ya no tenía nada más que hacer o postular a otra universidad, porque ya tenía eso. Tienes una vacante. Pero no teníamos el dinero para pagar. ¿Cuánto cuesta una mensualidad allá? A ver, en la carrera, ¿te acuerdas más o menos cómo? Sinceramente no me acuerdo. Yo recuerdo que fui y mi mamá quería pedir como un descuento por buenas calificaciones. Pero yo no era tan buena, habían compañeras que eran mejores que yo. Y pues no se hizo. Se quedó en el aire. Claro, pues la San Ignacio, la Católica son universidades que no son de fácil acceso. Sí, de hecho quiero quejarme porque cuando yo ingresé, junto con otras 3 compañeras del salón, se sorprendieron tanto de que yo había ingresado. No creían que yo había aprobado el examen. ¿Quiénes? ¿Tu colegio? Mis profesores. Mis profesores. ¡Qué feo! Yo no me imagino, o sea, yo he tenido malos profes, pero no profes que más bien se sorprendan porque uno tiene logro, ¿no? Sí, Normalmente uno tiene logro y por más que sea el más burro, el más lento de todos los alumnos que pueden haber, igual el profe va, te felicita, ¿no? Bacán, algo así. Ya, pero tienes... Qué monse tus profes. Ya, a ver. Lograron eso con algunos chicos y chicas de tu salón. Y después, ¿qué pasó? Mis papás me dijeron, bueno, no tenemos dinero, vas a postular a la Villarreal Derecho porque es para ellos lo más sencillo porque es letras y pues no, supuestamente en Derecho no se tiene que pagar tantos materiales, solamente es leer libros, para ellos. Leer libros, comprar libros. Y me dijeron, vas a postular a la Villarreal, creo que el examen era en abril, En abril, siempre ha sido en abril en Villa, tradicionalmente, una vez al año. No sé. Bueno, entonces yo sabía que iba a dar el examen y me dijeron, prepárate en la casa. Yo no sabía qué hacer, yo no quería ingresar a Derecho, no me preparé tanto. Hasta ese momento no habías pisado nunca una academia. No, Estamos hablando de 2015, por ahí habrá sido. Sí. Hasta que a mi papá se le escapó un sábado que yo iba a empezar clases el lunes. Y yo, ¿a qué voy a empezar clases el lunes? A la universidad. Y yo no sabía nada de universidad. Me habían matriculado a la pre de la UPN. Ya.
Tú estabas, antes de eso estabas con la mentalidad que vas a postular a Villa. Sí, porque Estabas ya me habían revisando dicho, cómo podías sí, en tu sí. casa. Y ahí de la Pero nada, el lunes arrancas. sí, era enero, pues. Ujú. Y era la pre de la UPN para llevar unos cursos antes de ingresar A a las clases de estudiar la universidad. a la Ya. universidad. Y yo me chocó, ¿no? Porque no me habían consultado, yo no sabía qué hacer. Bueno, dije, esto es lo que tengo que hacer, no me queda otra. ¿Cuántos años tenías para ese entonces? Ay, creo que tenía 16. 16, 17 años. No, menos 16. Ya. Entonces comenzaste tus clases. Sí, comencé mis clases. Normal, me fue bien, ingresé a la universidad de la UPN para Derecho. Di el examen de la Villarreal y obviamente no pasé porque yo no estaba preparada para un examen de admisión. Mis papás me lo pagaron para aprobar, ¿no? Pero ya sabían que yo no iba a poder ingresar así tan fácil. Wow. Ya. Cuéntame un poquito de tus papás. ¿A qué se dedican? A mi papá trabaja en el sector público, en un hospital, Ya. en la parte administrativa, y mi mamá es ama de casa. ¿Tienes familiares que hayan pasado por la universidad para que tengan de repente referentes, tus papás, algo así? ¿O cómo es? Bueno, lo que uno piensa cuando estudia Derecho es porque tus papás son abogados o tienes familiares abogados, pero en mi caso no fue así porque mi papá viene de provincia y toda su familia se ha salido desde abajo, ¿no? Han salido trabajando. Han sacado el ancho como Sí, muchos, sí, no es que hayan pues estudiado una carrera universitaria y tengan una profesión así tal cual. Muchas veces lo que sucede con las personas que tienen todo ese esfuerzo en la vida es que son muy verticales con las decisiones. Y eso creo que te pasó a ti. Y para mi papá la única carrera que importaba era Derecho, la única que te iba a dar un nombre. Un futuro, seguridad. O medicina. Derecho o pues, medicina. Medicina, para mí no la escogieron, si me escogieron Derecho. Y te matricularon a Derecho en la UPN. Uh-huh. Ya comenzaste tus clases en la CEPRE. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo fue ese pedazo? Muy bien, me fue muy bien. Yo estaba tranquila estudiando, como era una sede casi nueva, del 2014, había muy poquita gente, nos conocíamos todos, el aparato administrativo, todos los conocíamos en ese tiempo. Sí, fue un bonito periodo. Sí. ¿Comenzaste tus clases en la UPN? O sea, ya como carrera, ¿o no? Sí, claro, yo terminé hasta el 6º ciclo. Hasta el 6º ciclo llevaste Derecho. Ya. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mi hermana iba a terminar la secundaria y ella iba a pensaba postular en la Católica a Psicología. Ya. Pero mi papá no quería medicina. Entonces se les ocurrió que tal vez yo, como me iba muy bien en mis notas, la UPN podía trasladarme a la Católica o a la San Martín, pero primero iba a probar la Católica y luego a la San Martín. Querían que esté en una mejor universidad para terminar mis estudios ahí porque me iba bien en la UPN, estaba pues en tercio superior y como mi hermana terminaba el colegio, ella también iba a postular, pero a medicina en la San Martín. Y a ella le hicieron postular a medicina y a mí a la Católica Derecho porque creo que se sabe que es mejor en Derecho, ¿no? La PUC. Claro, es una carrera de prestigio que tiene la Católica. Ajá. Bueno, yo postulé por traslado externo. Uh-huh. Y pues fue todo un proceso porque fue un examen escrito. Hay chicos que tienen esas ideas sobre el examen, no cercanos. ¿Cómo es un examen de traslado interno? Externo. Traslado externo es de una universidad, te pasas a otra. Tienes que dar un examen. Sí, yo di un examen escrito sobre comprensión lectora y luego es un ensayo escrito. Ya. Y luego, si ¿Algo aprobabas... de matemáticas te preguntaron? No. Solamente te preguntaron lo que es... sí, letras, porque iba para letras. Historia, geografía, algo de eso. No, solo fue un examen de comprensión lectora y escribir un texto, escribir un ensayo. Redacción. Ya, entonces chicos que van a la Católica, atentos. Ya.
¿Pasaste el examen? Ajá, se aprobas el examen y entrabas a una entrevista con la coordinadora de la Facultad de Estudios Generales. Ya. Yo tuve que dar esa entrevista y me preguntaron por qué me trasladaba, por qué a Derecho. Tuve que dar algunos fundamentos de los cuales yo no estaba muy convencida porque no quería, pero yo en la UPN me había ido bien en los cursos, incluso formé parte de un pequeño voluntariado y por eso me habrán aceptado. Te aceptaron en la Católica. Dijiste que tú no querías Derecho. ¿Cómo es estudiar hasta el sexto ciclo una carrera que en el fondo no querías? Bueno, primero creo que tratas de meterte en la cabeza que vas a tener que trabajar de eso para sobrevivir, porque yo ya había empezado trabajando de eso y sabía que eso era lo que iba a hacer, pero yo no me veía a mí misma como abogada. Traté de encontrar una rama que me guste. A mí me gustaba el derecho penal. A ver, ¿qué ramas hay en derecho? Hay un los chicos que ¿qué ramas hay un montón. puedes mencionar? Es que hay tantas ramas que yo he escuchado profesores diciendo que debería haber una facultad de derecho con varias especialidades distintas. De hecho, en la San Martín es así, pues los últimos ciclos tienes que escoger una rama determinada, ya sea penal civil, por ejemplo, o administrativo. Penal, civil, administrativo, derecho administrativo, ¿qué más constitucional, tributario, de la competencia. ¿Derecho de competencia? ¿Qué ve esa rama? Indecopi, Ya. ese tipo de cosas. A ver, ¿qué más? ¿Hay algo llamado derecho de software? Porque eso llevamos en sistemas, llevamos en último ciclo. Así, no, sí. Creo que eso está dentro de derecho penal. ¿De derecho penal? De los delitos. Por ejemplo, a ver, a mí se me ocurre algo. A ver, a futuro, a ver, ¿qué te respondes? ¿Qué pasa si mi canal de YouTube lo clonan y están ganando dinero por ello? ¿Qué abogado necesito? Tiene que ser un penalista, ¿no? Porque, un abogado penalista. Sí, claro, eso es un delito, tanto sobre la propiedad intelectual. Ah, ya, interesante. Vamos a tomarlo para nuestro canal de YouTube. Ya, a ver. Entonces, primero me dijiste que te intentas convencer porque crees, o sea, tienes, como muchos estudiantes, tienen en mente de que de eso van a vivir, entonces ya, hay que aceptarlo. Hay que pisar tierra, hay que dejar los sueños a un lado, cosas así. ¿Cómo fue al pasar el tiempo? Tus exámenes, pasar un ciclo, otro ciclo. Sí, pues mis compañeros me decían, termina y ya tu segunda carrera haces lo que te gusta. Pero tengo una base de algo pues que te haga, que te consiga trabajo, ¿no? Cuando en realidad derecho hay tanta abogados, sí, que es muy complicado. ¿Qué pasó cuando llegaste a sexto ciclo? O sea, yo me imagino que en algún punto dijiste, esto ya no va más, ¿no? Porque, por ejemplo, acá también tuvimos una entrevista con un ingresante que tuvimos a sistemas, me parece, si no me falla la memoria, que él había estudiado en civil en la Villarreal también. Y había avanzado igual que tú hasta sexto, séptimo ciclo, si no me falla la memoria. Y en un punto él nos comenta, ¿no? Que llegó donde su mamá y dijo, mamá, ¿sabes qué? No puedo más. Es insoportable. Con sus palabras dijo que era insoportable seguir estudiando esta carrera. Y que si él estaba estudiando lo hacía por sus amistades que estaban ahí. Sí, pero cuando llegó pandemia se dio cuenta que todo le parecía que no iba más. Sí. ¿Cómo fue tu historia? La pandemia fue un quiebre bastante importante. O sea, tú hasta pandemia estudiaste en la UPN. No, yo estudié en la UPN hasta el 2018. Hasta el 2018. Digo, 2017. 2018 ingresé a la PUC. A la Católica. Pero me hicieron empezar de cero, estudios generales. Ah, su macho, o sea, 6 ciclos al agua se te fueron prácticamente. Sí, porque en la UPN no hay estudios generales. Ya. Me hicieron empezar de cero estudios generales. ¿Pero convalidaste algunos cursos, me imagino, o nada? Luego de estudios generales ya iba a ver qué convalidaba, porque los sílabos de la UPN son muy distintos a los de la Católica. Si no coincidían, no iban a servir para nada. Ya. Entonces yo empecé la PUC y vi todos los cursos de estudios generales tan interesantes. ¿Hay estudios generales en la PUC? Me emocioné. ¿Qué cursos viste? Cuéntanos. Bueno, es que allí los cursos de generales están divididos por áreas: historia, filosofía, ciencias, matemáticas, estudios electivos,
comunicación, rama de comunicación, ¿Qué cosa rama de ves social. en cursos selectivos que ves? Bueno, yo llevé varios cursos selectivos, por ejemplo, comunicación social, Ya. Huacas y Museos de Lima, era un O curso... sea, ahí te metiste a curiosear lo que de verdad querías. Sí, Lo sí, que claro, años yo llevabas dije, queriendo. es que hay una rama que es de sociales, en donde Ujú. está arqueología, y dije, tengo que llevar este curso, sí o sí. Yo dije, ¿sabes qué? Ahorita no me importa terminar mi carrera lo más pronto posible, voy a aprovechar y estudiar todo lo que me quiera, todo lo que yo pueda. No pensé tanto en la economía de mi papá en ese momento. ¿Cuánto cuesta estudiar Derecho en la Católica? Bueno, depende de la escala en la Claro, que te tienen una escala pongan. de cuántos La rangos. 1 es la más baja y la 9 es la más alta, que es Del la 1 que al 9. todos deberían pagar. Ajá. Pero la más baja te hace un estudio socioeconómico. Claro, van a tu casa, verifican Ujú. si tu papá está en planilla, si Sí, tiene sí. autos propios, todo eso. te Sí, hacen. estudian todo, y a mí me pusieron en la tercera escala. O sea, te convenía más un Sí, poco. si más quieres. o menos, yo ¿Cuánto pagabas en tercera escala? pagaba como 1.700. 1.700 soles en la escala 3. Si en la escala 9, ¿cuánto hubieras pagado? Casi 5.000. 5.000 soles mensuales para estudiar Derecho en la Católica, chicos. Es una de las carreras más prestigiosas, obviamente, en la universidad. Pero 1.700 también no es algo accesible para muchos, ¿no? No, y eso que mi hermana iba a entrar también a estudiar a estudiar. medicina. Ella todavía sigue. Sigue estudiando medicina. Y Sí, por curiosidad, ¿tu hermana quiere estudiar medicina, verdad? no. Tampoco. Ya, a ver, sigamos con tu historia. Comenzaste y exploraste los cursos que te apasionaban en la Católica. ¿Qué pasó después? Bueno, yo llevé muchos cursos muy bonitos, el lenguaje, historia antigua. Hay muchas historias, desde la prehistoria hasta la actualidad. Claro, Son todo- diferentes cursos. Varias etapas. Ajá. Ya lo ven como cursos independientes ustedes. Sí, son cursos separados. Ya, ok. Y bueno, yo tenía más de los créditos necesarios para egresar, pero me faltaba matemática. Ya. O sea, tenías que Matemática. obligado pasar matemática a Sí, algunos matemática era créditos. obligatorio. Ya. Matemática, pero yo no llevé matemática porque me retiraba, tenía miedo de jalar el curso y me retiraba. Y dije, para el próximo ciclo. Y lo llevé al próximo ciclo y así estuve 2 veces. Para eso ya había empezado la pandemia y Ya. todo era virtual. Y yo pues me chocó mucho la virtualidad porque estar encerrada en mi casa con problemas familiares y encima mis vecinos son muy bulleros, hacen fiesta. ¿Por dónde vives? Rima, que Sí, en ¿Sigues el en RIMAC, sí. Ah, ya, pues sí, conozco la zona. Sí, hay gente bullera. Fines de semana sobre todo. Sí, peligroso. los chibolitos jugando con su pelota, pateando, Ahora ir a la luna, directo. Ya, entonces llega pandemia 2020, tú estabas llevando tus cursos en la Católica y te chocó. Sí, porque había mucha bulla. Es que a mí me afectó tanto psicológicamente que tuve que ir al psiquiatra. Wow. Y en el O sea, llegaste a psiquiatra tener medicación, tomas. sí me Ya. diagnosticaron ¿Qué toma un alguien trastorno. que tiene... O sea, en tu caso, ¿qué tomabas? Bueno, me hacían tomar valproato de sodio Ya. y había una pastilla que me hacía dormir mucho, pero yo no la quería tomar. Siempre he escuchado eso, ¿no? Que, o sea, hay pastillas que te recetan que te tumban, te tiran un sueño. ¿Es cierto eso entonces? Sí, te tumban. Wow. Entonces, ¿es cierto que las pastillas te tumban? Sí, O sea, ¿te dan sueño? ¿Te dan tanto sueño así de golpe? sí, ¿Cómo es que hay eso? algunas que te tumban. No sé por qué me dieron esa pastilla. Bueno, me dieron mirtazapina. Ujú. Y esa pastilla me la hicieron tomar en la mañana, pero yo en la mañana en ese momento había empezado a trabajar y me tumbó el sueño, no podía pararme, estaba así como media zombie y me dormí 5 horas seguidas. Wow. ¿En esa época comenzaste a trabajar como ilustradora o estabas en otras chambas? No, mira, lo que pasa es que había empezado la pandemia, Ujú. yo llevaba cursos virtuales, a mí me afectaba el ruido Ya. de todos lados y llegué a un punto de decir no quiero cursos virtuales, no quiero porque no estoy aprendiendo nada, me molesta el ruido que hay,
Los profesores, su micrófono a veces no funcionaba bien. ¡Qué desgracia! Sí, y es muy pesado. Le dije a mi mamá que no quería estudiar un ciclo, pero mi mamá me dijo, métete que hacer 2 cursos. Para que avances, me ajá, imagino, ¿no? Con esa yo conciencia. en ese momento había adelantado Derecho, iba a estudiar un ciclo de Derecho. Ya. Pero todavía no había terminado matemática. O sea, todavía no estaba en la facultad, pero iba a llevar Derecho, mi primer ciclo de Derecho como para adelantar, aunque me faltara matemática. Allí se puede hacer eso. Ya. Entonces, me fue muy mal porque era muy difícil. Yo me había dicho, yo puedo hacerlo, no es tan difícil, solo es leer. Te motivaste. Sí, pero... ¿Qué cursos ves en un ciclo de Derecho en la Católica? Bueno, mi primer ciclo fue Introducción al Sistema Jurídico, Derecho Romano, modelos de abogados, se enseñan a cómo ser un abogado, ¿no? Cómo hablar, cómo expresarte, y incluso te hacen clases de oratoria. Ya. Sí. Y fue muy difícil para mí porque yo no quería estudiar eso. Me había dado cuenta de que en la católica es muy difícil. En la católica es muy difícil, sobre todo cuando no es algo que te apasione, no es algo que tú quieras con toda tu alma. Solo los que de verdad les guste pueden terminar una carrera así en derecho bien, ¿no? Bien, con una buena salida laboral. Si no, yo me decía a mí misma, voy a ser una abogada mediocre, voy a trabajar en cualquier cosa, no voy a encontrar trabajo, porque yo no tenía mucha confianza en mí misma. Y así he visto casos. Y me imagino que tus papás se imaginaban todo lo opuesto, ¿no? Porque... Y eso no solamente son un grupo de padres, sino son una buena masa de padres de familia que ven básicamente una carrera profesional como una inversión. O sea, yo invierto más, elijo una opción, entonces mi hijo va a tener más plata al final, va a tener una vida mejor. Pero eso no es cierto. No, mi papá lo que me decía era, tú no tienes nada más que hacer que cerrarte en tu cuarto y estudiar. Lo único que tienes que hacer es leer. Tú no trabajas, tú no tienes hijos, tú no cocinas, tú no haces nada, solo tienes que leer. Pero a mí eso me afectaba, pues porque yo no tenía interacción social. Yo trataba de decirle que no es verdad. Para derecho se necesita mucha capacidad social, de socializar, de hablar. Yo no tuve ninguna experiencia laboral, estaba en 6º ciclo, no había trabajado en nada, no tenía experiencia en nada, tenía compañeras que desde el primer ciclo habían practicado en algo, yendo a un juzgado a engrapar papeles, o si no, trabajando en un McDonald's, en lo que sea, porque de eso se trata, pues en la universidad tú vas introduciéndote a la sociedad. Claro, o sea, es importante las relaciones de todo tipo, ¿no? Relaciones laborales, amicales, relaciones públicas, y no tenías eso. No, por eso. ¿En algún momento dijiste, tengo que chambear en algo así, buscaste? Sí, de hecho, yo no tenía ninguna experiencia y tampoco había, pues, terminado derecho, un ciclo de derecho en la católica. Yo me había deprimido tanto estando en mi casa sin hacer nada, que lo que se me ocurrió fue buscar un trabajo de niñera. Quería estar activa, quería hacer algo que me mantenga en movimiento, así que busqué un trabajo de niñera por Facebook y encontré una casita con un niñito de 1 año, 1 año y medio casi. Y pues mi mamá me dijo, lleva aunque sea 2 cursos, pero yo no me sentía bien como para llevarlos, así que al final me terminé retirando de todos los cursos que había llevado, creo que eran 3. Y para retirarme fue un chongazo, en la universidad fue un chongazo. ¿En la universidad cómo fue? Sí, porque tú te puedes retirar de un curso normalazo, pero si te retiras de todos los cursos en un solo ciclo, tienes que motivarlo, tienes que decir por qué, y tienes que pasar una prueba psicológica y una entrevista con la señorita pues que da esos permisos. Yo tuve que llevar todo eso porque no quería estudiar ese ciclo, tuve que presentar pues mis análisis psicológicos y al final me dijeron que sí podía retirarme. Me dejaron retirarme para volver otro ciclo
un ciclo no podía estudiar. Ya. Porque como fue por motivos psicológicos, tenía que llevar terapia obligatoriamente. Me hicieron llevar terapia para evaluarme el siguiente año y ver si podía ingresar a la universidad. Un ultimátum te tiraron. Sí. Wow. ¿Y tus papás cómo reaccionaron cuando dijiste voy a dejar este ciclo? Bueno, pues mi papá no se enteró. ¿No se enteró? No. ¿Te pasaste un ciclo y tu papá te seguía mandando la mensualidad? No, es que ahí, así te retiras, tienes que seguir pagando. Claro. ¡Qué miedo! Ya, wow. Sí, claro, no. Entonces, como mi papá se enteraba que yo me retiraba, pero igual seguía pagando, se iba a chocar. Así que yo dije que había terminado, pero que ya no quería continuar. O sea, tu papá decía, hijo, ¿cómo vas a la universidad? Ah, bien, chévere, estaba bien. Así era. Ya. Y en algún punto se enteró, me imagino. O no me dice que hasta ahorita no sabe. No, No sabe hasta ahora. mi papá no. ¿Tu mamá? Mi mamá sí, yo tuve que ¿Y contarle cómo lo tomó todo. tu mamá? Ay, mi mamá estaba muy preocupada. Decía, no puedes dejarlo, no, te vas a atrasar, no, se va a molestar tu papá. ¿Qué edad tienen tus padres? Mi papá 55, creo. Mi mamá 52, 51. Ya. Tu mamá se preocupó. No fue, Sí. no fue que te agarró correazos o algo así. No, Ya. ella estaba preocupada y ella decía, pero aunque sea lleva un curso, por favor, pero yo no podía, le dije que no podía. Y pues yo me salí de la universidad para trabajar como niñera. Estuve trabajando como niñera 1 año y medio prácticamente. Ujú. ¿Y qué tal la experiencia? Pues depende mucho de los papás. Ya. ¿Cuál fue el peor caso que te tocó como niñera? Pues yo cuidé al mismo bebito 1 año y medio. ¿Pero qué? ¿Con diferentes papás o cómo? No. Ah, ya, o sea, tuviste un cliente nada más. Sí. Ya Sí. entendí ahora sí. Ya, ¿y los papás que te tocaron cómo eran? Qué chévere, Bueno, más o menos. muy permisivos, ¿no? Muy permisivos con el niño. Ah, ya. ¿Hijo único? Sí. Ah, con razón, me imagino. Ya, entonces, ¿qué pasó después? ¿Dejaste los estudios? O sea, hiciste una pausa en tus estudios supuestamente. Estamos en pandemia. En esa época cuidaste un bebito. Ya, ¿qué pasó? Bueno, como yo no podía cambiarme de carrera en ese momento, Ujú. pero no sabía que no quería derecho, quería algo un poco más sencillo, entre comillas, así que empecé a cambiarme a ciencias políticas. Algo ¿En la misma que, católica? Sí. Ya. Algo que no cambiara tanto la idea de mi papá, Ujú. pero que pues no cambiara tanto, ¿no? ¿Sabes? Pero- Las ciencias políticas es una carrera interesante. Tengo un amigo que es politólogo y para viajando. O sea, tú ves su Instagram, parece estos agentes de viaje. Va con su moto por aquí, por allá, todo, puertas por todas, Wow. pero haciendo diligencias. Y vive tranquilazo. Pero es porque él ama su carrera. Le Sí, vacila. pues. Ya, entonces pensaste en cambiar, le dijiste a tu papá, ¿cómo fue? Le dije a mi mamá, Ya. a mi mamá le dije que estaba pensando en ciencias políticas sin que mi papá supiera para no hacer mucho cambio, Ujú. no se notara tanto el cambio. Mi mamá se negó, hasta que después tuve que enfrentarme a mi papá para decirle que quería arqueología. Ya. Intenté llevar ciencias políticas un ciclo. Ujú. Llevé un curso de ciencias políticas, pero no me gustó y me terminé retirando de nuevo. Ya. Y tuve que decirle a mi papá que quería arqueología. Mi papá, Estamos ya en 2021. sí, O 2021. 2021 ya. Ya. Mi papá no estaba de acuerdo, ¿no? Para él es una carrera que no vale nada. Pero ¿cómo fue eso? ¿Fue, hijita, no me parece? ¿O algo así? ¿O estalló? ¿Se No, puso a estalló. llorar? Estalló en que él había invertido mucho en mí. Ujú. Tantos años pagando pues 2 universidades y yo lo entiendo porque a mí también me duele porque si aunque sea unos años más, yo hubiera podido hablar con mi papá desde el comienzo, de repente hubiera sido diferente, pero no podía en ese momento hasta que me entró el valor y le pude decir que yo no quería estudiar Derecho. ¿Cómo fue? ¿En la noche? ¿En la tarde? ¿En un almuerzo? En la ¿Una salida? noche. Y él llegaba de trabajar. Sí. Ya de trabajar cansado. Ya, escucha mi cena, ¿no? Por fin voy a descansar tranquilo. Le soltaste un bombazo.
Sí, porque la idea de mi papá era esa, pues que pagarme la universidad y yo seguir estudiando ya hasta que algún día terminara, pero yo le decía que no iba a poder porque era muy difícil en la católica estudiar algo que no te guste, sobre todo derecho que pues es más competitivo, más exigente. Yo quería arqueología y ya me había decidido, pero la idea, porque ya había llevado cursos de arqueología en generales, pero mi papá me decía, te han lavado el cerebro, tú no vas a estudiar eso porque no vas a hacer nada, ¿no? Y su idea es de que solo derecho y medicina son las únicas carreras que importan. Creo que es una visión bastante, ¿cuál sería la palabra? Antigua, ¿no? De lo que es las profesiones. Ahora, y creo que sí hay papás que de repente están viendo este video, no se dan cuenta pues que el mundo cambia, ¿no? Cambia rapidísimo. El mundo, ese mundo funcionaba hace 100 años, ¿no? Hace 100 años era derecho, contabilidad, ingeniería y ya está, medicina, ¿no? Eso es lo único que vale. Pero ahora el mundo ha cambiado, existe internet, ahora están emergiendo inteligencias artificiales que van a cambiar todas las carreras nuevamente, ¿no? A lo bestia. Y hay que valorar bien qué vamos a hacer. Yo siempre he dicho que elegir una carrera es como casarte. Es peor que casarte. Porque cuando tú te casas te puedes divorciar. Pero claro, si tú terminas una carrera, no la puedes borrar. Sí, pues ¿qué vas a hacer? Ya, entonces tu papá explotó. Hubo, me imagino, todo un liazo en tu casa, ¿no? Sí, pues me decía que no iba a hacer nada en la vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer de eso? No vas a encontrar trabajo, no vas a hacer nada. Pero yo ya conocía que en arqueología hay muchas salidas laborales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, empresas que construyen necesitan tener un arqueólogo para estudiar el suelo, para ver si encuentran algo, porque acá en Lima, en prácticamente todo el Perú, hay zonas arqueológicas. Claro, yo recuerdo esto, toda mi vida he estado unas 10 veces creo en periódico, cuando estaban construyendo Sedapal y pum, salió un fósil, claro, Sedapal, un huaco, ¿no? Un fardo funerario, una situación así. Claro. Ya, entonces, sí hay salidas laborales para arqueología. Sí, que no y hay muchas ramas de arqueología. ¿Cómo cuáles? A ver, muéstranos algo que no conozco. La de desenterrar huesitos es una. Ya, la que se ve en Jurassic Park, ¿no? Sacando, ya. Otra de animales, la paleontología. Ya. Y está la que se encarga de la cerámica, textilería, pared, muros. Y se relaciona mucho con la sociología y la antropología. Qué brutal, o sea, sí. Yo recuerdo incluso cuando estaba más pequeño, pero bueno, o sea, lo mío sí era como que una afición, un gusto, ¿no? O sea, lo primero que yo me imaginé también en cierta etapa de mi vida es ser arqueólogo. Pero después me apasioné por el diseño y el dibujo y terminé yéndome a ingeniería de sistemas. Que fue lo que así basta al final, básicamente. Ya, entonces, después de ese lío que en tu casa, me imagino que tu mamá se quebró, tú también te quebraste, ¿no? Tu viejo se habrá ido al otro día a la chamba, pero así con una cara de los mil demonios, a desfogarse con sus patas, ¿no? Mi hija, que por aquí no vas. Ya. ¿Qué pasó después? Bueno, yo me había cambiado de carrera. En la Entonces, católica. Sí, yo ya iba a empezar arqueología, pero como me cambié de malla, después de retirarme todos los cursos, tuve una reincorporación y me cambiaron la malla. Así que ya no me faltaba matemáticas, que ya lo había aprobado, sino que me faltaba un curso de una nueva área que habían separado, que tenía que llevarlo obligatoriamente. Yeah. Y entre ellos estaba derecho. Entonces dije, bueno, voy a llevar derecho y a lo último, ¿qué voy a hacer? Yeah. Pero era virtual. Entonces yo llevaba cursos de arqueología presencial y uno de derecho virtual. Tú llegas a tu casa y decías, así, una cara, ¿ya? Sí, pues, pero me afectó tanto que fuera virtual que no te entraba. No fui a ninguna clase. ¿A ni una clase? Ni siquiera para poner presente, profesor, nada. O sea, no para poner el Zoom y de ahí te vas a dormir un rato, ni eso. Sí, es que, bueno, eso fue post pandemia, comenzaron las clases semipresenciales, pues, entonces yo entré a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que ahí está la carrera de arqueología. Yeah. Y habían cambiado muchas cosas. Por ejemplo, yo no tengo mucha capacidad económica porque
mi papá me dijo, pues yo no te voy a pagar esa carrera, tú verás cómo haces. Yo te voy a apoyar, ya pues te apoyaré en la mitad, pero tú pagas la otra mitad. Y entonces yo en ese tiempo estaba trabajando como niñera, todavía seguía, pero me pagaban muy poquito. ¿Cuánto le pagan a una niñera? Muy poquito, ¿no? Sobre todo si yo no tenía experiencia de nada. Se te dan básicamente como propinas, me imagino, algo así. Sí, algo así como 25 soles por 6 horas, algo así. Sí, es poquito. Sobre todo porque tenía que pues enseñarle al niñito, ¿no? Porque si hubiera sido solo cuidarlo, normal, ¿no? Pero tenía que enseñar a ir al baño, tenía que... O sea, ya hacías la chamba de un nido, básicamente, me imagino. Sí, enseñarle el abecedario, enseñarle los países, enseñarle muchas cosas. Wow. Y... Ya, sí. entonces tú estabas estudiando, chambeando como podías, te pagabas la mitad de carrera tú. No, en ese momento no, porque no había ahorrado. Le dije, bueno, papá, voy a ahorrar. Y también ya estaba trabajando con el youtuber que te digo. Ya. En su página web, tiene una página web de noticias y yo edito las noticias, las edito y las publico. Ya. Y ahí pues ganaba bien, pero yo no pude ahorrar en ese momento porque mi idea era invertir para hacer mi espacio más cómodo para mí. Me compré una sillita, de oficina, hice un escritorio, mandé a hacer un escritorio, me compré un teclado gamer, unos audífonos. Sí, entonces invertí en eso, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Pudiste? ¿No se pudo pagar? ¿Cómo fue la historia ahí? No, lo que pasa es que el almuerzo había subido mucho. ¿Cuánto te cuesta un almuerzo en la Católica? Cuando yo ingresé estaba 7.50 y ahora había subido a 9.90, prácticamente 10 soles. Yo no podía pagarlo porque eran todos los días y yo no quería pasar tiempo en mi casa. Yo en la universidad estaba todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces era para quedarme ahí, pero todo había subido tanto que dije, yo no puedo mantenerme aquí. Un queque está a 3 soles. Me estoy quejando mucho, pero... Es mi opción. Pero... Claro, de repente no es culpa de la universidad, ¿no? Sino es varios factores que te jugaron en tu contra. Sí. Entonces, ¿después qué hiciste? Ya, o sea, se hizo insostenible económicamente para ti seguir en la Católica. Se me pero metió te gustaba la carrera en la Católica, me imagino. Sí, muy bonito, sí. Pero me entró la idea de ingresar a la San Marcos por motivos económicos. Y mi mamá me decía, no, vas a empezar de cero. No podía trasladarme porque el examen también estaba muy caro. Y yo no quería que mi papá se entere porque si no también iba a explotar, ¿no? Iba a decir... yo me imagino a tu papá, me imagino un troll. Sí. Un garrote a punto de machacarse así. Ya, ¿lo hablaste con tu mamá? Tu mamá te dijo, hijita, no, vas a empezar de cero, ¿no? O sea, mala, pues, hijita, son ¿cuántos años? Porque, o sea, desde que terminaste el colegio en 2014 hasta el 2021 te la has pasado en universidades particulares. Y ahora, ingresar a San Marcos, ¿y no podías convalidar? Eso fue, me imagino, lo que averiguaste, intentaste. Me hubiera gustado, pero el examen de traslado externo está a 2.000 soles y yo no podía pagarlo. O sea, de la Católica a San Marcos, pasarte arqueología, 2.000 soles. Para el examen nomás. Solo para el examen. De ahí los trámites, sacar los sílabus de cada curso tiene un costo. Yo no podía hacerlo todo sola. 2.000 soles, mejor postulas de nuevo. Y eso fue lo que hiciste al final. Sí, pues me decidí, a pesar de que mi mamá me decía, no lo hagas, vas a atrasarte mucho, vas a empezar de cero. Pero yo ya me había decidido porque no me importaba empezar de cero. Yo quería ya escoger mi propio camino. Eso, incluso yo me acuerdo que en algunos directos lo he dicho así, de manera pues sarcástica, ¿no? O sea, chicos, si yo fuera ustedes, a mi papá le diría, ¿no? Papá, cuando estés viejo, ¿quién te va a mantener? ¿Tú o yo? ¿Quieres que te mantenga bien o no? ¿Quieres que te cuide cuando estés abuelito, que te agarre la manito, que te limpie la baba o no? Entonces déjame hacer lo que quiero. Yo creo que en términos simples es eso, ¿no? Porque, o sea, tú déjame ser feliz a mí, yo te voy a hacer feliz cuando estés anciano, ¿no? Lo justo, ¿no? Es como un intercambio, hablando en términos crudos, pero bueno, es mucho más complicado, ¿no? Ya, entonces, te hiciste por San Marcos.
¿Por qué no Villa? También hay Villa en la Católica, Ajá. sí, pero yo quería, pues, por el prestigio de San Marcos, la historia de San Marcos, la doctora Ruth Shadi que trabaja ahí. Uh-huh. Y pues eso me ilusionó mucho, ¿no? Para postular. ¿Cómo lo tomó tu papá? Mi papá se enteró el sábado, sí. A ver, espera. Yo te conocí en la amanecida que hicimos hace unas semanas. Sí. Entonces tú decidiste postular a San Marcos y después buscaste academias, me imagino, opciones. Sí, a mí me hubiera gustado entrar, aunque sea un ciclo repaso, pero no contaba con el dinero en ese momento porque todo se iba a ir al examen. Así que... ¿Cuánto pagaste para tu examen? ¿500 o 500. 800? 500 soles. Y menos mal porque no me hubiera alcanzado. Más tu prospecto, que fueron tus 60 soles. Ajá, y también pagué el simulacro. ¿Cómo saliste en el simulacro? ¿Bien, más o menos? Más o menos. Estabas ahí en duda, imagínate entonces. Ya, entonces, ¿cómo conociste Grupo Ciencias? Buscando en YouTube, cada vez hay más academias que suben videos de sus clases, ¿no? Ya. Pero yo iba a empezar por lenguaje, iba a estudiar todo el prospecto desde noviembre y iba a empezar por lenguaje. Entonces encontré que había una lista de reproducción de lenguaje y habían tantos temas y comencé y me encantó mucho la metodología del profesor Linares. Cristian Linares, ¿ya? Y entonces decía ciclo free. Pero yo no podía creer que de verdad estuvieran temas como de la misma academia en YouTube. Pero vi que sí estaban y me emocioné. Dije, aquí voy a poder estudiar y repasar todo lo que ya había aprendido, si bien en generales, pero no como para un examen de admisión. Claro, hay un temario especial, hay una metodología especial. Claro. Y a veces hay criterios base del curso mismo que la universidad elige y otra no, van por caminos diferentes. ¿Sabes? Sí. ¿Qué otros cursos repasaste el ciclo free? ¿Viste todos los cursos que pudiste, me imagino? No estudié matemáticas. Nada de mates. O sea, tú fuiste de las que ingresó solamente con letras. Sí, matemática lo dejé en blanco. Entonces, tu nivel en letras es alto. Porque en el examen de admisión, o sea, lo que yo frecuentemente veo, y este es un caso el más común que hay, 99% de estudiantes es: yo quiero ingresar a tal carrera, pero solamente sé letras, no sé mates. Entonces yo le digo, si quieres ingresar a letras con letras a esa carrera, letras es la mitad del examen. Tienes que hacer perfecto en letras para que ingreses. Porque normalmente alguien falla 10 preguntas, ¿no? Así, entonces con 40 preguntas no ingresas. Pero en tu caso has hecho prácticamente perfecto en letras para que ingreses a tu carrera. Sí, pues yo ya me había hecho mi estrategia, ¿no? Ajá. ¿Qué preguntas tenía que contestar bien de letras? Así que en el ciclo free estudié todo historia. A ver, ¿tus profes favoritos del ciclo free? Ay, el profesor Cristian Linares. Linares. Me encanta la emoción con la que dictan los cursos porque te motivan, te dicen, tú vas a ser cachimbo. Y eso te emociona. También el profesor de historia, Quijaite. Miguel Quijaite, que ahorita es el director de la sede de San Juan de Lurigancho. Un saludo para Quijaite. Y el profesor Moreno. Jesús Moreno. Sí, me encanta cómo cuentan la historia. Y eso pues es tan importante porque historia no es solamente fechas o acontecimientos, sino es ver todo como un conjunto de cosas que pasan por el contexto. También pues estudié un poco de biología y psicología, estudié todo psicología con el profe Rodríguez. Ya. y filosofía, pero filosofía no me concentré tanto porque había repasado con varios exámenes pasados y prácticamente es comprensión lectora. Ah, sí, justo como ustedes estábamos hablando de este examen el que diste, y una de las cosas que mencionó fue eso, ¿no? Lo que pasa es que las preguntas, si bien es cierto, no han subido de nivel en sí, pero se están volviendo como que más de comprensión de texto, no más de análisis. Ajá, análisis. Interesante. Ya, a ver, tú te has preparado entonces por tu cuenta desde casa con el ciclo free. O sea, ella es una cachimba free. Solo viniste con nosotros para una amanecida que se nos Sí, es que vi a
Al video que Vi el hicimos. video, vi que iban a estar todos mis ídolos y dije, tengo que estar sí o sí. Ya. Te apuntaste, viniste. Claro, o sea, algo que estamos integrando este año, chicos, es así como hacemos simulacro gratuito, maratón, repaso free, que también lo has visto, me imagino, ¿no? Una serie de clases Claro. en vivo gratuitas. Y ahorita estamos haciendo el ciclo free para el área A. Hemos hecho amanecidas, que es lo nuevo, lo novedoso, ¿no? Desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, 6:30 me parece, un final bestial de preparación para todos. ¿Te asististe? Yo me acuerdo, estaba dándome vueltas por ahí, tomando fotos, buscando a ver quién está que se queda jato. Y te me acercaste, me contaste tu historia, tomamos un cafecito, tranquilazo. Y me acuerdo que te dije que hay que hacerlo, hay que intentarlo, sí o sí. A ver, vamos al día del examen. Un día antes, ¿cómo te sentiste? Estaba muy nerviosa, muy nerviosa, yo soy muy nerviosa. Ya. Y Llegó el viernes final, decisivo. ¿Qué cenaste? ¿Pudiste cenar? No. un McDonald's, Ah, te diste un gustito. sí. Y ¿Cuándo le contaste a tu papá del examen? ¿O le contaste después? yo no le conté, mi mamá le contó. Tu mamá le contó. Lo que pasa es que, pucha, es que hay Ya. algo que yo no te conté. A ver, Yo me fui de mi casa en diciembre, antes de Navidad, ¿a dónde te fuiste? ¿La casa de...? a la casa de mi enamorado. Ya. Él vive solo, entonces yo te había dicho que en mi casa yo no podía estudiar. Ajá, sí, me Había acuerdo. mucho ruido y eran vacaciones y en vacaciones los Los niñitos chibolos salen a están jugar. jugando. Entonces dije, yo no voy a poder estudiar en mi casa así Ujú. sola, así me pongo los audífonos a todo volumen. Dije, me voy a ir a su casa a estudiar allá. Y ahí pues me sirvió mucho Te pudiste con el concentrar. tema del ruido, Ajá. pero pues también son otras responsabilidades, ¿no? Limpiar, Ah, ya, hacerte claro. algo de comer. Sabes que hay que dividirse la responsabilidad. Eres maldita, me estás escuchando, ¿no? Ya. Y... Bueno, pero pudiste estudiar mejor. Sí, sí me ayudó mucho con el tema del ruido y la O sea, tu tranquilidad. papá un día llegó a tu casa y dijo... ¿No está? ¿Desapareciste? Bueno, eso fue otro tema, pues, porque... También fue una bronca, entonces. Sí, fue una bronca. Wow, ¿ya? ¿Cómo lo tomó tu mamá? Porque me imagino que con tu mamá sí dijiste, mamá, ¿sabes qué? Quiero estudiar, me voy a ir un tiempo, Sí, le te voy a tuve que llamar por ahí decir en que iba a WhatsApp. postular, que me iba para estudiar. No que me iba pues para fugarme. Ah, yo sí me fui para jugar en mi casa. Ya voy. Pero ya, tú te fuiste por estudiar. Tenía un motivo. ¿Cómo lo tomó tu mamá? Y ella estaba muy preocupada, ¿no? Más que nada porque... ¿Nunca te has ido de tu casa hacia antes? Soy joven. Sí, Ya. me iba a ir a vivir sola. Ese es un choque, pues para mamá sobre todo, pues, ¿no? Es un rompimiento. Sí, para ella era matrimonio. Ya. Primero. Y matrimonio primero, ya bueno. ¿Y tu papá cómo lo tomó? Tu mamá te contó que no sabe. ¿Cómo se llama tu papá? Antonio. No sabe lo que hizo el Antonio. Terrible. ¿Cómo fue? ¿Qué te contó tu mamá que hizo? ¿O te fueron a buscar? ¿Cómo fue? No, sino mi papá me llamó y yo hablé con él, le dije cómo me sentía en la casa y que no podía estar ahí, pero que me iba a ir solo por vacaciones. Y él me sacó en cara muchas cosas, ¿no? El O colegio, sea, lo que tomó mal. me puso en un colegio particular, si no me hubiera puesto en uno fiscal, ¿no? Y si no hubiera tenido que pagar nada, pero me dijo yo, te he puesto en un colegio privado para que estudies bien, he invertido mucho en tus estudios. Y yo le dije que sí, lo entendía, pero yo no me sentía bien conmigo misma. Y eso es otra cosa muy diferente, porque yo he estudiado como ella tanto me pedía, yo he estudiado, pero tenía pues que en sí crecer, ¿no? Madurar en otro sentido. Lo entendió al final, me imagino, ¿o no? Sí, sí lo entendió, solo que estaba como Molesto, un poco, güey. ajá, un poco... Al otro del celular hasta... Una vaina así. Sí, sí. Ya, entonces, ¿cómo es estudiar sola? Aunque lo que tú has hecho es, básicamente, también has tenido una base previa, ¿no? Para estudiar sola. Sí, pero ya no me acordaba mucho porque yo había dejado de estudiar bastante tiempo mientras trabajaba. Te centraste como en niñera. letras completamente. Me ¿O centré viste en RM de letras. repente? Un poquito. Un poquito de RM, Sí, un de lo poquito que me biología. acordaba, un RM.
Aritmética, álgebra, geo, trigo, No, física, química. eso lo dejé en blanco. Aunque Ya. en física y en química hubieron preguntas de comprensión también, más de cultura general. O sea, también respondiste. Lo del agua, ajá, Sí, lo porque del incluso átomo. hay algunos, bueno, los de ingeniería, ¿no? Toda la gente, profe, esta pregunta es de colegio, qué básico. Pero entonces, a ti te salvó esas preguntas, Sí, básicamente. en física y química. Ya. Entonces llegó el viernes, se fueron con tu enamorado, te fuiste sola a cenar, Él me acompañó. te acompañó. Y quería distraerme porque estudiar como un día antes, horas antes, es muy... Es te impredecible, bloquea, creo ¿no? yo. Te Hay puedes chicos bloquear. que les hace bien, hay chicos que los bloquean, ¿no? Chicos que los hacen más nerviosos. Hay un chico, Yeyo, vino justo para la entrevista, dijo que él no durmió, se pasó de corrido estudiando como loco, hasta Sí, es un que- zombie. Y ingresó también. O sea, Ah, qué bueno. es muy arbitrario lo que sucede, ¿no? O sea, hay que tomarlo con pinzas. Sí, pero a mí me pasó algo curioso una noche antes, porque una noche antes hubo un partido de la U con Ya. Cienciano. Y toda la gente estaba Y vitoreando. mis vecinos salieron pues a tomar en la calle, Ya. ajá. Su No me madre. dejaron dormir hasta las 4 de la mañana. Yo dormí a las 12, pero a las 4 de la mañana me El levantaron. fútbol está por encima de todo, ¿qué vamos a hacer? Ya. Entonces, Eso dormiste, fue difícil. dormiste a medias, Ujú. te levantaste, fuiste a San Marcos. ¿Llegaste a ir a donde estaba el grupo de ciencias? No, porque vieron varios chicos que se reunieron, por ahí me acuerdo. No los vi el sábado. A mí me tocaba en la puerta 1. Ah, estabas por ahí. Tenía que ir Nosotros hasta estábamos allá. entre la puerta 2 y 3, por ahí. Sí, sí. Ya, bueno, entraste, llegaste, 10 de la mañana, lo sentaron. No, a las 8:30 cerraron. Estabas a las 9 sentada, sin hacer nada, como todos, ¿no? ¿Qué pensamientos pasaban por tu mente en ese momento? Ah, Porque son varios minutos que están ahí como cachacos, ¿no? sí, bueno. Nadie se hablaba, pero habían dos chicas que eran amigas y les tocó sentarse juntas. Empezaron a conversar y esa chica tan animada nos gritaba: ustedes pueden, yo confío en ustedes, ustedes van a ser cachimbos. Y ella nos motivaba. La misma chica del aula, una compañera, random. Qué bonita. Bien random. Si nos estás escuchando, tú lo hiciste. Tú vales un perro. Ojalá haya ingresado, eso nada más queda. Ojalá. Ya, entonces comenzaste el examen. A medida que ibas avanzando con las preguntas, ¿cómo te sentías? ¿La hacemos? ¿No la Con hacemos? miedo. Lo que pasa es que antes de dar el examen, afuera en la puerta hay una hojita Ujú. con los nombres de cada alumno y con las carreras a las que va cada alumno. Ya. Yo quise echar un ojo y vi que yo era la única de que iba a arqueología en todo el piso. Ujú. Entonces dije, bueno, tengo más posibilidades. Tremenda. Ya. Arqueología. Terminó el examen, ¿cuál fue tu veredicto propio? ¿La hice? ¿No la hice? A ver qué pasa, ¿cómo fue? No, a ver qué pasa, porque yo había estudiado mucho, Ujú. de verdad, con todos los profesores. Pero las preguntas pues eran bastante de comprensión, de análisis. Entonces, a mí yo sentí que me fue muy bien en lengua y en historia me dio miedo historia, a pesar de que yo sabía bastante. Sentiste que no respondiste bien a algunos, entonces. Tremendo. ¿Viste el solucionario? Sí, claro. Estabas sí. en el solucionario conectada. ¿Y qué se sintió ver ese alcanzó vacante después? Al plan de 6 de la tarde que salió. Ay, me sentí muy aliviada, muy aliviada, estaba muy contenta porque, bueno, no saqué un puntaje súper alto, Ujú. saqué 876 Ya. por ahí y... Pero bajo no es tampoco. No es un puntaje bajísimo, ¿no? No, pero- no tanto porque de hecho eran 16 vacantes, pero creo que por motivos de otras modalidades terminaron entrando 32. Wow. La cosa es ingresar, ¿no? Yo le digo a los chicos, a veces, chicos, los criticones que no van a medicina, ¿no? Y dicen, no vale ese puntaje, pero yo he ingresado y ustedes no, pues. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿por qué estar mirando a otros lados? Incluso cuando uno mira los puntajes de otros, es como buscar excusas, ¿no? Se ingresa fácil, entonces yo no me esfuerzo. Pero hay que seguirle dando duro hasta que uno No, ingrese. sí, tienes que estudiar todo. Todos tienen que estudiar. Ya. ¿Cómo lo tomó tu enamorado? Ay, él estaba muy contento porque él estuvo conmigo apoyándome muchísimo Ujú. y sabía que me había esforzado mucho. Él le contó a toda su familia Ya. y yo llamé a mi mamá
¿Cómo lo tomó tu mamá? Mi mamá se emocionó, me dijo felicidades, qué bueno que hayas ingresado, porque ella pues tenía miedo porque sabía que era muy difícil ingresar. Luego le dijo a mi papá y mi papá me llamó, me ¿Cómo dijo... tomó tu papá? Sí, me dijo... Eso es lo que todos los 200.000 suscriptores que tenemos están esperando. ¿Cómo lo tomó tu papá? Me dijo, me han dicho que has dado examen de San Marcos. Y o sea, yo, sí. O sea, a ver. Él se enteró que te fuiste a tu casa, pero no sabía que ibas a dar el examen. Ajá. Ya. O sea, él se enteró que diste el examen y se enteró que ingresaste en uno. Sí, me dijo, qué bueno, porque eso es un logro propio, tuyo, personal. Qué bueno por ti, me dijo, porque pues también estamos con problemas económicos en la casa. Tú sabías que yo no iba a poder ayudarte, pero qué bueno, ¿no? Que haya podido ingresar. Y al final, y se lo comentó a mis tíos y ellos también me felicitaron. Hicieron las paces con tu viejo entonces. Sí, sí. Qué bonito. ¿Y ahora cómo te sientes? Muy emocionada por empezar, ¿no? Quiero terminar lo más pronto posible. ¿Ya sabes todavía? Supuestamente fines de abril. Ya, ahorita estás con buscar tu certificado de estudio, tu matrícula, todo el proceso, el proceso regular. Qué genial. A ver, para cerrar, ¿qué le dirías a los chicos que al igual que tú van a postular o algunos de repente piensan inscribirse en una carrera por las salidas laborales, ¿no? Por asegurar plata o tener esa idea de que primero estudia esto y después estudias lo que quieres, que yo nunca le he visto sentido. No conocí ningún caso de una persona que haya hecho eso de manera exitosa. Pero, ¿qué le dirías a esos chicos antes de tomar ese camino? Bueno, en todos estos años que he estado estudiando en universidades privadas, una universidad privada como la SLOPN y otra como es la Católica, he visto muchos casos. Y están los jóvenes que no saben qué estudiar y al final se cambian de carrera. Por ejemplo, en Derecho vi un chico que se cambió a Filosofía. En otro caso, había una chica que ingresó a Ingeniería, luego se pasó a Geografía y ahora está estudiando Diseño en la Católica. Wow. Y yo quisiera decirles a todos esos jóvenes que se van para Derecho porque es letras, porque no saben qué más hacer, que no se sientan mal si es que no saben, porque es completamente normal. A ti te obligan a que terminas el colegio y ingreses a la universidad, pero no se dan cuenta de que es todo un proceso de crecimiento y de aprendizaje, sobre todo que para ingresar a una buena universidad como lo es la San Marcos se necesita una academia que haga como ese escalón para llegar a la universidad, porque es una formación más. Entonces, para mí es importante eso, que se conozcan a sí mismos, que sepan qué es lo que les guste hacer, así no sea tan rentable. Para mí es más importante es sentirse bien consigo mismo. Y te comento también de que ese día del examen, antes de dar el examen, una chica en el baño me comentó que iba para Derecho, pero no quería. También le tuve que decir lo mismo, que no se sienta mal, porque a mí me costó mucho pues dar ese paso para poder cambiarme de carrera, porque si no... Te viste en el pasado, básicamente. Sí, si no, hubiera tenido que seguir en la Católica estudiando como sea, raspando, y no me iba a sentir bien con eso, porque yo sabía que podía dar más. Entonces, yo les diría eso a esos jóvenes. Espero que lo hayan escuchado, muchachos. ¿Recomiendas el ciclo free? Por supuesto que sí, es muy didáctico, hay muchas preguntas para repasar, y me encanta que aunque estén detrás de una pantalla, de una cámara, no se siente como si estuvieran separados, el profesor nomás leyendo, escribiendo, sino que te conversan. El contacto. Eso es lo genial. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. No te olvides que tenemos concursos de becas una vez que terminan siempre el examen de admisión
y nuevos ciclos para los que están interesados en San Marcos y en la U.